Bienvenidos a un viaje donde la naturaleza se convierte en arte para tu piel. Hoy vamos a crear un jabón artesanal por proceso en frío, con ingredientes naturales para mimar tu cuerpo como nunca antes. Una joya natural que combina la magia hidratante del aloe vera y el poder rejuvenecedor del té de hibisco, junto con una mezcla exquisita de aceites. Imagina la suavidad sedosa del aceite de oliva, la espuma cremosa del aceite de coco, la hidratación profunda del aceite de aguacate, la riqueza exótica de la manteca de mango y un toque mágico de aceite de ricino. ¿Listos para transformar estos ingredientes en un jabón que es una caricia para tu piel? Mi nombre es Verónica. Acompáñame en esta aventura. Tu piel te lo agradecerá. Primero, hablemos del aloe vera, el tesoro verde de la naturaleza. Este gel milenario es como un elixir para la piel. Hidrata profundamente, calma irritaciones y restaura la suavidad como un susurro refrescante del desierto. Piel sensible, quemaduras solares, el aloe abraza cada imperfección, dejándola renovada y radiante, como si el mismo sol hubiera besado tu piel con ternura. Y no termina ahí. El aloe vera regenera ayudando a tu piel a sanar y renovarse. Sus vitaminas y minerales trabajan en silencio, reparando imperfecciones y devolviéndole el brillo juvenil, como si cada día fuera un nuevo comienzo. El aloe vera no es solo un ingrediente, es un ritual de cuidado que despierta tu piel. ¿Quieres aprender a extraer el gel fresco como lo hacían las abuelas? No te pierdas mi video sobre cómo obtener este tesoro verde en casa. Recuerda suscribirte. Si aún no lo has hecho, deja un like y únete a esta aventura natural en los comentarios. Tu piel te lo agradecerá. Y luego, el té de hibisco, una joya carmesí que da vida a este jabón. Rico en antioxidantes, este ingrediente es un guerrero contra el envejecimiento. Sus ácidos naturales exfolian suavemente, eliminando células muertas y revelando una piel luminosa y tersa, tan brillante que parece iluminada desde dentro. Cargado de vitamina C y antocianinas, el hibisco combate los radicales libres, esos villanos que envejecen tu piel. Es como un escudo invisible que mantiene tu rostro joven, fresco y lleno de vida, como si el tiempo se detuviera con cada lavado. Es un resplandor que no puedes ignorar. Busca firmeza, el hibisco es tu aliado, mejora la elasticidad de la piel, dándole un efecto tensor que te hace sentir joven y vibrante. Cada uso es como un abrazo que reafirma tu belleza natural. Y no olvidemos su poder hidratante. Los polisacáridos del hibisco atrapan la humedad, mimando incluso las pieles más secas. Es como envolver tu piel en un velo de suavidad, dejándola nutrida y lista para brillar. El hibisco no es una flor, es un ritual de belleza que transforma. ¿Listo para que tu piel cuente su propia historia de luminosidad y juventud? Comenzamos. Hace un tiempo, visité un mercado en un pueblo costero. Entre los puestos, una anciana vendía jabones perfumados con flores frescas. Uno de gardenia y jazmín me robó el corazón. Su aroma era como un abrazo cálido en una tarde de verano. Ese día, decidí crear jabones que capturaran esa magia. Hoy te enseñaré a hacer uno que combina la frescura del aloe y el vibrante hibisco y esos aromas florales que transforman un baño en un ritual. Vamos a crear nuestro propio jardín tropical en una barra. Quédate hasta el final porque te compartiré la fórmula completa para 1,5 kilos de jabón. Los ingredientes para nuestro jabón de saponificación en frío que necesitarás son 461 gramos de aceite de oliva, 213 gramos de aceite de coco, 160 gramos de aceite de aguacate, 142 gramos de manteca de mango y 53 gramos de aceite de ricino. Para la lejía, 141 gramos de sosa cáustica y 165 gramos de agua destilada. Luego, para darle vida, usaremos 83 gramos de té de hibisco y 83 gramos de jugo de aloe vera. ¿No sabes cómo extraer aloe? Revisa mi video en el canal.
Daremos color con moringa para el verde y mica cosmética para el rosa. Y el toque final, aceites esenciales de gardenia y jazmín para un aroma inolvidable. Primero, preparamos el té de hibisco con 83 gramos de agua hirviendo y lo dejamos enfriar en el refrigerador. Luego, pesamos el jugo de aloe y lo reservamos. Pesamos los aceites y las mantecas. Fundimos los aceites y la manteca de mango al baño María hasta que se integren perfectamente. Ahora la lejía. Seguridad primero. Usa gafas protectoras, guantes y mascarilla y trabaja al aire libre o cerca de un extractor. Uso agua destilada congelada y la completo con agua destilada fría hasta alcanzar los 165 gramos para reducir los vapores y el calor. Peso 141 gramos de sosa cáustica en un envase limpio y la vierto lentamente en el agua, nunca al revés. ¿Por qué? Si lo haces al revés, podrías provocar un efecto volcán y quemaduras graves. Remueve hasta que se disuelva y déjala enfriar a unos 45 grados, similar a la temperatura de los aceites. Mientras la lejía se enfría, preparamos las decoraciones en glicerina para nuestro jardín tropical. Hojas de monstera, hibiscos, helechos y plumerias. Si viste mi video de jabón de moringa en glicerina, ya sabes cómo hice los hibiscos. Para las hojas de monstera, fundo glicerina transparente en el microondas sin dejarla hervir y añado moringa para el color verde. Un truco: si hay grumos, mezcla la moringa con un poco de glicerina líquida antes de añadirla. Perfumo las incrustaciones con unas gotas de gardenia y jazmín. Cuidado, no sobrecalientes la glicerina o perderá humedad y el jabón sudará.
uso mica cosmética para darles un toque mágico tornasolado. Cuando los aceites y la lejía están a unos 45 grados, llega la magia. Uso un filtro para verter la lejía y evitar cristales de sosa. Revuelvo lentamente con una espátula y luego uso la batidora de inmersión hasta alcanzar una traza ligera, como una crema suave. Divido la mezcla en dos. A una parte, el té de hibisco y mica cosmética para el rosa. A la otra, añado el jugo de aloe y moringa para el verde. Bato hasta la traza media. Añado 15 gotas de gardenia y 15 gotas de jazmín. Mezclo bien. Coloco un cartón en el centro del molde para separar los colores. Vierto ambas mezclas con cuidado. Y añado las incrustaciones de glicerina tras unos minutos. Después de 24 horas, desmoldo y corto el jabón. Para pulirlo, uso los recortes de los extremos para tapar agujeritos y luego hago los biseles.
Un tip: con los sobrantes amaso la mezcla, la meto en un molde de prensa y envuelvo en papel film para crear jaboncitos de mano perfectos para regalar. Este jabón, con 6% de sobreengrasado y 30% de concentración, tiene un índice de yodo de 61. Mira este resultado: un jardín tropical en cada barra, con el aroma embriagador de gardenia y jazmín, la frescura del aloe y el toque vibrante del hibisco. ¿Listos para crear tu propio jardín tropical? Leeré la fórmula para que sea más fácil tomar nota. Para esta fórmula de 1,5 kg he utilizado 461 gramos de aceite de oliva, 213 gramos de aceite de coco, 160 gramos de aceite de aguacate, 142 gramos de manteca de mango, 53 gramos de aceite de ricino, 165 gramos de agua destilada, 141 gramos de sosa cáustica. A la mitad de la taza añadimos 83 gramos de jugo de aloe, a la otra mitad 83 gramos de té de hibisco. Perfumamos con aceite esencial de gardenia y jazmín, aproximadamente unas 30 gotas en total. El sobreengrasado de esta fórmula es el 6% y la concentración el 30%. El índice de yodo es de 61. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte con quien ame los jabones artesanales. Cuéntame en los comentarios qué incrustaciones usarías. Nos vemos en el próximo video, creando más magia con jabones.